Nuestro proyecto de inicio, al conocer a don Carlos Gárate, quien a sus 76 años de edad es dueño de una parcela ubicada en Rancagua, sector La Moranina. Esta es conformada por 9 hectáreas, donde sus principales variedades se componen de 4 hectáreas de duraznos y 5 hectáreas de nogal. Don Carlos nos comienza presentando un inconveniente con su máquina surcadora. Este problema se basaba en el sistema de modificar la distancia entre vertederas, ya que era muy dificultoso. Normalmente se debe emplear mucha fuerza para este procedimiento. Esto se debe a que el sistema está expuesto a tierra, agua y oxidación. Bueno, nos comenzamos enfocando en que este surcador es utilizado para crear las principales vías de riego tanto para duraznos y nogales, sin mencionar que es una herramienta muy útil para el comienzo de temporada. Luego, al enfocarnos en el peso de las vertederas, que corresponden a 46 kilogramos cada una, los que se deben trasladar lateralmente, esto corresponde a bastante peso para un adulto mayor, considerando que es riesgoso para su salud. Por último, nuestro enfoque tuvo una visión hacia aliviar el esfuerzo humano al momento de manipular manualmente las vertederas a través de la instalación de cilindros hidráulicos. Pero, ¿por qué decidimos nuestro proyecto? Bueno, porque este sistema podremos aplicarlo a cualquier tipo de surcadora con vertederas, ya que su estructura no es abiertamente modificada. Como principal ventaja de nuestro proyecto es que este sistema hidráulico será alimentado del mismo sistema hidráulico del tractor al conectarse a sus tomas de acoplamiento hidráulico. Otro pro por considerar es que los cilindros a utilizar son cilindros autolimpiables, evitando de esta manera daños hacia el vástago por suciedad o el mismo clima. Esto es conveniente, ya que no requerirá mantención a menudo. Por último, se decidió a utilizar acoples rotulados en la unión del vástago del cilindro y parte superior de la vertedera. Esto disminuye el riesgo de la torcedura o palanca por parte del cilindro debido a contrapresiones. En cuanto al objetivo, tenemos como objetivo general mejorar el funcionamiento mecanizado de una surcadora. Esto será a través de un sistema automatizado hidráulicamente. En este sistema utilizaremos cilindros hidráulicos que serán de doble efecto. Estos cilindros los ayudarán a la movilización de estas vertederas de una forma más fácil y a la vez más segura, dándole confiabilidad y seguridad al operario. Como objetivo específico, tenemos como primero disminuir la tasa de accidentes al momento del ajuste de la surcadora. Esto será a través de la automatización del desplazamiento horizontal de las vertederas mediante estos cilindros de doble efecto, ya que al momento de manipular estas vertederas, el operario está en constante riesgo de tener alguna lesión, ya sea por el peso de estas vertederas o tener algún accidente por aplastamiento o corte. Como segundo objetivo específico, tenemos la aminoración del tiempo de desplazamiento de las puntas vertederas a través de la automatización del movimiento lateral al incorporar estos cilindros hidráulicos, ya que como principal objetivo o beneficio es realizar este traslado a una mayor velocidad sin que el operario actúe directamente con la vertedera, ya que al momento de accionar esta palanca, el operario administrará el caudal necesario a los cilindros para que estos cilindros se muevan hacia el lugar que el usuario estime conveniente o dependiendo del uso que se le dará. Como último objetivo específico, tenemos el aliviar el esfuerzo humano al momento de manipular estas vertederas. Esto será a través de los cilindros hidráulicos, debido a que al incorporar estos cilindros, el operario no tendrá la necesidad de bajarse del tractor para movilizar horizontalmente estas puntas vertederas, así haciendo más fácil su manipulación y sin tener un esfuerzo humano, ya que como se puede ver en el video, el peso de esta vertedera no es menor y observamos que aproximadamente nos demoramos 5 minutos en desplazar estas puntas y se presenta un riesgo evidente de una fuerza mal hecha, que sobre todo se encuentra en brazos y espalda, lo que los conllevará en un largo plazo a un dolor crónico. A continuación les hablaré sobre algunos cálculos que tuvimos que realizar para el desarrollo de nuestro proyecto.
empezando por el esfuerzo de corte al que estará sometido nuestro pasador del extremo superior del cilindro hidráulico, el cual nos da un esfuerzo constante de 4,24 kilogramos centímetro cuadrado. La fuerza nos da un total de 35.342,91 kilogramos, lo que nos indica la fuerza máxima que es capaz de resistir este pasador. El área, al pasar la diámetro, nos da un total de 0,1748 centímetros, lo cual nos indica el diámetro mínimo que debiese tener nuestro pasador. Continuando por la fuerza de tracción de soldadura de la base del soporte del cilindro hidráulico, la fuerza perpendicular que actúa sobre cada placa nos da un total de 31,54 kilogramos. La fuerza de tracción de soldadura nos da un total de 7,51 kilogramos centímetro cuadrado, lo cual nos indica la fuerza que se estará ejerciendo sobre la soldadura. El espesor mínimo que debiese tener esta soldadura nos da un total de 0,0051 milímetros. La fuerza nos da un total de 18.270 kilogramos centímetro cuadrado, lo cual nos expresa la fuerza que es capaz de resistir nuestra soldadura. Continuando con el esfuerzo de corte del pasador de anclaje al tractor, el esfuerzo cortante que actúa sobre este pasador nos da un total de 236,52 kilogramos centímetro cuadrado. La fuerza nos da un total de 5.654,86 kilogramos, lo que nos demuestra la fuerza máxima que es capaz de resistir este pasador. El área, al pasar la diámetro, nos da un total de 0,369 centímetros, lo que nos indica el diámetro mínimo que debiese tener este pasador. Continuando con el esfuerzo de corte, ahora en el pasador rotulado que une la vertedera con el cilindro hidráulico, el esfuerzo cortante nos da un total de 11,84 kilogramos centímetro cuadrado. La fuerza nos da un total de 32.935,98 kilogramos, lo cual nos demuestra la fuerza máxima que es capaz de resistir este pasador. El área, al pasar la diámetro, nos da un total de 0,108 centímetros, lo que nos expresa el diámetro mínimo que debiese tener nuestro pasador. Continuando con los cálculos de este proyecto, estamos viendo aquí la flexión de viga en voladizo, que mediante los datos que hemos obtenido de esta estructura, pasaremos a ver principalmente el desplazamiento del extremo libre, que nos dio un resultado cercano a los 6 milímetros. Aquí hemos utilizado el momento de inercia de esta estructura, ya que al ser un perfil ahuecado de 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto, tuvimos que restar a su medida exterior la medida de su interior, utilizando esta fórmula en donde vemos la base multiplicada por la altura elevada al cubo dividida en 12 partes, que nos da como resultado final una medida en centímetros elevado a la cuarta. También tuvimos que tener en cuenta el módulo de elasticidad del material que fuimos utilizando, que en este caso fue un acero de 0,1% al carbono, que nos da como una ventaja principal de este análisis una elasticidad del material para evitar la formación de fisuras o incluso la ruptura de esta estructura. También tuvimos que obtener el cálculo de la velocidad de movimiento de los cilindros hidráulicos que se encuentran dispuestos en la parte superior de esta vertedera, que hacen el movimiento principal de esta automatización, que es el desplazamiento lateral de estas puntas vertederas de aproximadamente 30 centímetros. La velocidad la hemos obtenido dividiendo la distancia por el tiempo y los cuales nos dieron los siguientes resultados. Primero, para llegar a la velocidad tuvimos que calcular la presión en avance y en retroceso, ocupando la fórmula de la presión, dividiendo la fuerza por el área. Además, tuvimos que calcular el tiempo en avance y en retroceso, ocupando los volúmenes de su cámara izquierda, que corresponde al avance y que es de mayor tamaño que la de su lado derecho, que corresponde al retroceso. Estos volúmenes los utilizamos en la fórmula del tiempo,
dividiendo el volumen por el caudal que nos suministró este tractor, que fue aproximadamente de 666,67 centímetros cúbicos por segundo, que nos dio con la fórmula de la velocidad de estos dos movimientos un avance de 5,8 centímetros por segundo y un retroceso de 8,9 centímetros por segundo, pero que estos solamente son al caudal máximo que nos entrega la palanca que acciona el sistema hidráulico. Por último, hemos calculado la unión de soldadura en la vertedera, en donde en estos datos principalmente destacaremos el uso de una soldadura con electrodo 6011 que soporta 4.350 kilogramos por centímetro cuadrado, y de los cuales nos dio, gracias al cálculo de la fuerza de tracción de soldadura, un valor cercano a los 5,8 kilogramos por centímetro cuadrado. De esta fórmula también hemos podido descomponer tres valores muy importantes de la soldadura, que es el espesor mínimo que debiera tener, el largo mínimo que debiera conformarlo y un valor actual que se encuentra en la soldadura, que sería la fuerza máxima capaz de soportar, en donde se obtiene multiplicando la fuerza de la tracción de soldadura del electrodo utilizado por el largo por el espesor, y que en este caso nos daría una carga máxima de 30.015 kilogramos a soportar, que pueden ser quizás muchas veces excedidas del mínimo, y estas aseguran el no desacople de esta estructura hacia el eje, haciendo de que muchas veces se pare el trabajo en estos terrenos. Finalmente, para concluir este proyecto, hemos podido ver la importancia de analizar en profundidad los problemas que se nos presenten, porque dependiendo del punto de vista que tengamos, será la solución que le daremos y que estará acorde a nuestro alcance. Esto también nos ayuda a mejorar la toma de objetivos que tendremos durante su desarrollo, ya que, como observamos en esta presentación, los cálculos que realizamos nos beneficiaron en disminuir el margen de error que se nos podría presentar a futuro e incluso planificar u organizar nuevas ideas. Sin embargo, el progreso de este proyecto de mejora nos hizo aprender nuevos conceptos e incluso llevarnos a capacidades de solución de necesidades que no teníamos presente, pero que no cabe duda de que depende de nosotros mejorar la producción y la salud de aquellos que se han esforzado por sacarnos adelante y además enseñarnos las buenas cosas de la vida.